Muy buenas tardes. Habla Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Hoy continuamos con nuestro curso sobre hermenéutica. Este es el audio número 3. Cada idioma tiene sus propias expresiones que no se prestan para la introducción literal en otros idiomas. Los modismos, los proverbios, las singularidades gramaticales y las referencias a costumbres o circunstancias locales pueden causar dificultades para el intérprete cuyo idioma no sea el hebreo o el griego. Aún para los que hablan uno de estos idiomas, algunos usos especiales pueden ser difíciles de entender. Cuando tratamos de explicar la Biblia, nos enfrentamos con un grupo de problemas especiales. Algunos de estos se deben a que la Biblia fue escrita en otra época, separada de la nuestra por unos 2000 años. La parte del mundo donde sucedieron los eventos registrados está separada de nuestro mundo por un océano y un continente. Dos de los idiomas en que fue escrito fueron por mucho tiempo lenguas muertas. ¿Qué significa esto? O sea, lenguas que perdieron su uso y por eso se quedaron, no evolucionaron. No pertenecen a la familia de las lenguas romanas. El hebreo, el arameo y el griego tienen pocas conexiones con el español. Cuando empezamos a estudiar el hebreo, vemos que ésta hace uso de un alfabeto extraño y que se escribe de derecha hacia la izquierda. Y en un principio tenía solamente una o dos vocales escritas. En años posteriores le fueron añadidas algunas marcas especiales llamadas puntos vocálicos. Estos se componen de puntos o rayitas, como para que me entiendan. Generalmente no tenemos literatura en hebreo sino el Antiguo Testamento, los escritos apócrifos, los rollos del Mar Muerto y unos pedacitos de ollas rotas son casi todo lo que existe. Nuestros estudios del hebreo tienen que ser basados en el texto bíblico. Aún los israelitas modernos tuvieron que estudiarlo de la misma manera con la ayuda de eruditos que hablan el idioma. En el caso del griego koiné, o el griego en general del Nuevo Testamento, es muy diferente. Se había hablado el griego anterior al siglo IV a.C., sin que los que tienen una amplia educación en aquel idioma, mientras que los hebreos nos dejaron muy pocas copias de sus escrituras. Hay cientos de manuscritos del griego popular de la época del Nuevo Testamento. Aunque la mayor parte de los manuscritos que existen hoy fueron escritos en pergamino, todavía se encuentran algunos fragmentos hechos en el frágil papiro. En la primera parte del siglo XVIII se descubrieron en Egipto algunos documentos importantes. Estos escritos en papiro, estos se habían conservado como por accidente en la atmósfera árida de aquel país. Estos papiros han arrojado mucha luz sobre las características del griego popular de aquellos tiempos, conocido hoy como el griego koiné, o sea, el idioma común o el idioma popular de aquella época. Sin embargo, estos papiros no contienen ningún manuscrito del Nuevo Testamento. Los papiros son de dos clases: obras literarias y documentos, tanto particulares como oficiales. Los estudiosos del koiné han aumentado mucho nuestro conocimiento del Nuevo Testamento. Por esta razón,
Por estas razones, el estudio del griego está mucho más al alcance del estudiante que el hebreo. También es de más valor para la mayor parte de los que estudian la Biblia. Sin embargo, el acceso a la información acerca de los dos idiomas es básico para el intérprete. No queriendo decir con esto que para estudiar el hebreo no existan herramientas. Claro que existen gramáticas, cursos, hay maneras de cómo aprender también el hebreo hoy en día. Además, no quiero pasar por alto las partes de las escrituras escritas en arameo. Este idioma se estudia como parte del hebreo, porque era un dialecto muy usado en el Medio Oriente desde los principios de la historia de Israel. Hay que analizar algo importante. La persona que va a estudiar hermenéutica se convierte en el intérprete. Cada que nosotros hablamos y escribimos, siempre cuando usted habla algo va a haber alguien que lo interpreta. Y eso es muy importante. El intérprete, ¿cómo hacemos con esto? Si reconocemos que el estudio de la hermenéutica es necesario para entender bien la Biblia, podemos ver también que una interpretación adecuada está al alcance de aquel que quiere esforzarse por aprender sus reglas y ser diligente en su aplicación. Pero requiere que el intérprete mismo comience su trabajo siendo preparado para él espiritualmente. Estudiar la hermenéutica requiere esfuerzo y dedicación, mis estimados amigos, para que todos lo sepan. En este punto, muchos católicos romanos difieren de los cristianos evangélicos. Aquella iglesia reserva para sí el derecho exclusivo de interpretar las escrituras. Los teólogos romanistas pretenden que la iglesia verdadera del Señor Jesucristo es la que ellos sirven. Por esta razón, creen que solo ellos poseen el Espíritu Santo, con la ayuda del cual pueden interpretar las escrituras. Es interesante observar al principio de ese argumento fue rechazado por el erudito holandés humanista Erasmo. Él afirmó, y escuchen las palabras de Erasmo, que fue un estudioso del idioma griego y fue un hombre que dejó bastante legado a la humanidad. La iglesia, él dijo esto, la iglesia no es el único intérprete que tenga derecho de determinar y definir el significado verdadero de la escritura. Al contrario, la escritura determina lo que debe enseñar la iglesia. Y este punto es muy importante. Aquí no depende que lo dijo el predicador, el pastor, la iglesia, el concilio, no. La máxima autoridad es la Biblia. Y tenemos que, si hay un pasaje que tal vez no podemos comprender o entender bien, tenemos que buscar la conciliación entre los pasajes. Aquí no quiero discutir el tal asunto, sino solamente afirmar que aquellos que identifican la Iglesia de Jesucristo como la Iglesia Católica Romana se equivocan, sin ofender a nadie, solamente haciendo un énfasis a la evidencia que tenemos en la palabra de Dios, ya que excluyen a todos los que no sean parte de ella. En cambio, la Iglesia del Nuevo Testamento enseña que su autoridad debe estar basada en la palabra de Dios, que todo creyente verdadero es poseedor del Espíritu Santo cuando cree, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados, o sea, cuando ha obedecido el Evangelio, y que éste mora en aquel. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Cuando obedecemos el Evangelio, según Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús
para el perdón de los pecados. Escuche esto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, el sello, la garantía de que de que somos parte de Dios. Estamos de acuerdo, sin embargo, en que ser intérprete verdadero de las Escrituras debe recibir una serie de requisitos. El tener el Espíritu Santo no es el único requisito para entender correctamente la Biblia. Y perdone que no quiero que se malinterprete. Cuando la persona obedece el Evangelio, tiene el Espíritu Santo, obviamente. Pero quiero recalcar es que el Espíritu Santo va a actuar en los cristianos. Hechos 11:26. Dice que en Antioquía se le llamó por primera vez a los discípulos cristianos. El Espíritu Santo va a actuar en los cristianos y va a usar las capacidades que el cristiano tenga. No me malinterpreten lo que voy a decir. Por decir algo, si un hermano en la fe trabaja en el campo o a veces no sabe leer, aunque tenga el Espíritu Santo, no va a poder entender la palabra de Dios que tal vez un hermano que haya estudiado de una manera más amplia y profunda la palabra de Dios. No quiero decir con esto que por eso no sea cristiano o que por eso el Espíritu Santo no actúa en él. No estoy enseñando eso y no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que cuando una persona ha estudiado o ha llevado algún estudio académico, le va a dar más capacidad para poder entender mejor muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, aunque tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo siempre va a actuar dependiendo al conocimiento y muchas veces a las capacidades que nosotros también tenemos, obviamente. Cuando hablamos de capacidades, no estoy diciendo que usted tiene que irse a estudiar hebreo o estudiar griego o a estudiar teología, no. Lo que estoy diciendo es que debemos dedicar más tiempo al estudio consagrado de la palabra de Dios. El intérprete tiene que aplicar con pericia las reglas de la hermenéutica, sobre todo en estos asuntos. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos que cuando no saben explicar un pasaje, sencillamente dicen, ay, dejémoslo así, o es que cada quien interpreta la Biblia como quiere. No, esos son argumentos pobres, esos son argumentos que para un estudioso de la Biblia no tiene razón. El equilibrio en la interpretación de la Biblia involucra no solamente reconocer los elementos de ella, sino una coordinación de estos elementos. Si quiero nadar usando los varios estilos correctamente, puedo sentarme con un manual de instrucción sobre la natación para saber exactamente lo que deben hacer los brazos y las piernas. Es como un ejemplo, cuando una persona quiere nadar, si tiene alguna información extra de cómo puede lanzar el brazo, cómo puede mover los pies, cómo puede mover la cabeza, si esa información la tiene antes de tirarse al agua, te aseguro que va a ser una persona que es diferente a una persona que llega, ve el agua y se tira y va a aprender a nadar. ¿Sí me están entendiendo la diferencia que quiero marcar con esto? Y eso es muy importante, mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Pero cuando me meto en el agua y procuro coordinar mis músculos para que puedan deslizarse fácilmente a través del agua, descubro que la coordinación es un arte que tiene que ser dominada y no solamente una serie de reglas que debo memorizar. Así es con la interpretación, que equivale a la hermenéutica. Demanda la pericia para reunir todos los elementos necesarios
para interpretar algún texto correctamente. Aparte de la necesidad de tener el Espíritu Santo para interpretar bien la Biblia, es evidente la verdad de que existe una capacidad universal de captar su mensaje. Bien, que esta verdad parece contradictoria. Es verdad que el propósito de Dios es que toda la gente ponga atención a su mensaje, aún antes de creerlo. Los cristianos tenemos que, los cristianos creemos que toda la gente tiene no solamente el derecho de leer y entender la Biblia para sí, sino que es su obligación delante de Dios leerla y entenderla lo mejor que pueda. Generalmente esta obligación abarca la de leerla personalmente y estudiarla, siempre que el individuo pueda hacerlo. Es decir, que toda persona que tenga acceso a un ejemplar de la Biblia y que sepa leer está obligado a hacerlo. Es un mandamiento de la palabra de Dios. Esta verdad no elimina la necesidad de tener maestros en la iglesia. La Biblia no fue escrita para guiar solo a la iglesia sin tener a nadie que la enseñe. Por eso la Biblia habla de maestros, de pastores, de diáconos, de maestros, de evangelistas. Tampoco pretendemos que todo laico deba instruirse con todo, con ella solo y completamente, independiente de los demás creyentes. En primer lugar, es dudoso que ningún cristiano pueda recibir toda la instrucción necesaria sin que otros le ayuden. Todos necesitamos aprender de todos. Aquí no existe un supercristiano, un super erudito, un super maestro. Eso es mentiras. Todos los días aprendemos unos de otros. En el segundo lugar, ninguna instrucción humana es completa ni perfecta. El único maestro perfecto es Jesús. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo escoge a ciertos individuos para ser maestros de la palabra de Dios y les ayuda a entender y a llevar a cabo la obra por medio de los dones necesarios del Espíritu. Cuando hablo de dones del Espíritu, no estoy hablando de dones de hacer milagros, de hablar en lengua, sino de las capacidades que estos individuos tienen para enseñar, para entender, la mansedumbre que hay que tener a veces, la paciencia para poder enseñarle a otros. Pero la razón más evidente por qué toda persona debe leer la Biblia y entenderla para sí misma es que la Biblia lo enseña en lenguaje inequívoco, o sea, sencillo. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Hay un mandamiento, una obligación. Obviamente que este mandamiento, cuando Jesús está hablando, está vivo, está hablando bajo la ley, pero abarca igualmente, y se los dijo a los judíos, pero abarca igualmente a todas las personas que quieren hacer el estudio de la palabra de Dios. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Por eso cito Juan capítulo 5, versículo 39, para explicarles a ustedes que en el Antiguo Testamento también se exigía el escudriñar la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos este ejemplo. Dice que escudriñaban diariamente. Se utiliza la misma palabra, escudriñando. Os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:27. Qué importante. Y quiero recalcar mucho en esto, que lo que quiero recalcar
Lo que quiero recalcar con esto es que toda la gente debe leer, debe escudriñar la palabra de Dios. Por eso cuando un hermano dice que no lee la Biblia, que le da pereza, pues es una situación muy grave para él. Vea este otro pasaje, segunda de Timoteo 3:15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recalco, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, recalco, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra preparado aquí es capacitado. Y eso es lo que Dios pretende de todos los cristianos, que estén capacitados para enseñar. El cristiano que no es capaz de enseñar es un cristiano que está en problemas. El principio de la libertad expresado en estos textos fue proclamado al comienzo de la Reforma con el nombre del libre examen de las Escrituras. Toda confesión lo afirma o lo da por sentado. En un espíritu contrario, algunas denominaciones solo permiten la lectura de la Biblia a los fieles. ¿Cómo decir? Bueno, para no quiero lastimar conciencias, pero como la Iglesia católica que le ha enseñado por muchos años a la gente que solamente los dirigentes son los únicos que pueden leer y entender la Biblia. Los que se oponen a este libre examen que llaman ellos, con frecuencia tuercen el significado de la frase. Dicen que este principio consiste en el derecho de interpretar, libre y particularmente, según las ideas pasionales y prejuicios del lector, según la inspiración individual. Sin embargo, el principio se llama libre examen, no libre interpretación. Marquen la diferencia. La libertad que declara existe por todo individuo porque Dios se la ha dado y porque nadie tiene la autoridad de prohibirle que lea las escrituras ni de tener señorío sobre su fe. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 24. La libertad que gozamos es con respecto a otras personas, pero con respecto a Dios, cada lector está obligado a examinar la Biblia para sí mismo. Al mismo tiempo, no tiene la libertad de interpretarla según su propio gusto, y recalco mucho sobre esto. A veces la gente se esconde siempre en el principio. No, cada quien interpreta la Biblia como quiere. Eso es una gran mentira. Muchos líderes religiosos se escudan bajo esa primicia. O se escudan bajo la primicia de órele a Dios que Dios le va a hablar. No. Tenemos que aplicar las reglas de hermenéutica para poder entender la voluntad de Dios. Pedro lo dijo claramente. Y présteme atención. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? En estas profecías, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. La palabra de Dios tiene el significado que Dios le dio, y los hombres deben procurar entenderla según Él quiso
en su principio. Tenemos que buscar siempre cómo ir al origen de la palabra de Dios. Y por eso es muy importante entender este gran principio, mis estimados amigos y mis estimados hermanos. Se despide de ustedes, lo vamos a dejar hasta aquí para el próximo audio. Y por favor, cualquier pregunta me la pueden ir haciendo por medio de WhatsApp al 506 6011 8484 o 506 6226 4859. Luis Castaño Botero, soy predicador de la Iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga a todos.